Entonces, saludamos nuevamente a la iglesia y también a aquellos que nos están siguiendo a través del Facebook. Muy buenas tardes. Y hoy el tema es la presencia de Dios prometida. Y vamos a orar al Señor para comenzar la palabra. Señor, gracias te damos por todas las bendiciones que tú derramas para tu iglesia, para tus hijos, las familias, matrimonios. Gracias, Señor, te damos porque tu misericordia es grande, Señor. Grande es tu paciencia para con nosotros, tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú estás siempre con nosotros. Bendigo, Señor, a cada familia. Bendecimos, Señor, a todos los matrimonios. Bendecimos grandemente tu palabra, Señor, porque tu palabra no viene vacía, sino que trae cambio, trae transformación en nuestras vidas, Padre Santo. Bendice, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Éxodo capítulo 33, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al moreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Palabra del Señor, ¿verdad? Haciendo un resumen, Iglesia del Señor, Dios prometió a Abraham, su amigo, la tierra de Canaán, ¿verdad? La tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, abundantes aguas, una tierra bien fértil, bien productiva, ¿verdad? Entonces, pero le dijo que él iba a pasar por allí, pero no era en su tiempo, sino era en el tiempo de Dios, ¿verdad? En la soberanía de Dios. Dios sabe cuándo, en qué tiempo, en qué época le va a dar, ¿cierto? En ese tiempo esa tierra a Abraham, y no se la dio a él, sino que se la prometió a quién, a su descendencia, pero él iba a pasar por esa tierra como extranjero, pero todavía no, Dios no se la iba a dar. Entonces, hermanos, pasó un gran tiempo, ¿verdad? Y vino Isaac, ¿cierto? Con Abraham hizo un pacto, Dios, perpetuo, y también hizo un pacto perpetuo con su hijo Isaac, ¿verdad? Y también con Jacob, ¿verdad? Pero aún con Jacob todavía, ¿cierto? No le daba físicamente la tierra prometida, pero sí le había prometido a su descendencia, ¿verdad? Entonces ellos querían ya poseer la tierra prometida, pero Dios, que es un Dios soberano, donde el tiempo de Dios es de él y no del hombre, ¿verdad? Entonces, ya estando el pueblo de Dios en Egipto, ¿verdad? Estuvo 400 años esclavo en Egipto. Entonces, José, el soñador, le dijo a sus hermanos, que ciertamente Dios o visitará, Dios sacará de esta tierra, ¿cierto? Esta tierra de esclavitud, esta tierra de pecado, de idolatría, a la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob nuestro padre, y os sacará, ¿cierto? A la tierra de Canaán, a la tierra prometida, ¿verdad? Y José murió, ¿verdad? Y después ya vino, Dios levantó un Salvador llamado Moisés, ¿cierto? ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? Amén. Entonces Moisés estuvo 40 años en Egipto, ¿verdad? En todo su señorío, enseñado en las artes, en las letras, en las matemáticas, en la cultura, en la ciencia. O sea, un hombre que allí Dios lo comenzó a preparar, capacitar para un liderazgo, ¿verdad? Con gran potencia y con gran, una plataforma de mansedumbre, ¿verdad? Entonces, Dios lo llevó al desierto,
Y ahí Dios también lo preparó en el desierto 40 años más. Y después Dios lo llamó para sacar a su pueblo. Un pueblo que ya se había multiplicado 400 años, ¿cierto? Entraron un promedio de 56, más o menos 66 personas, y salieron como un promedio de 2 millones de personas, ¿verdad? Era un pueblo enorme. Para llevarlo a la tierra prometida era un arduo trabajo. Tenía que ser un hombre con una visión, con un carácter como el de Moisés, en toda su mansedumbre, en su capacidad, ¿verdad? Y lo más importante era la comunión con Dios, ¿verdad? Ese trato con Dios, ¿verdad? Moisés no lo podía hacer solo, ¿verdad? Porque era un arduo trabajo, sino que Dios estaba con Moisés. Dios estaba siempre hablando con Moisés: yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, yo voy contigo a sacar al pueblo de Egipto. Y así Dios lo cumplió, Dios lo prometió, ¿verdad? Y entonces, pero en el transcurso del tiempo, Israel se volvió un pueblo duro de cerviz, un pueblo rebelde, contumaz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Dios, a pesar de que su pueblo era así, pero Dios tenía propósitos para con su pueblo. Dios tenía propósito con Moisés, ¿verdad? Porque Dios amaba a su pueblo. Entonces vemos ahí, queridos hermanos, que a pesar de que Dios mostraba su gloria, mostraba sus grandes milagros, ¿verdad? Y el pueblo creía, pero pasaba un tiempo y el pueblo se desanimaba, el pueblo decaía su semblante, ¿verdad? Porque era un pueblo de doble ánimo, ¿verdad? El pueblo siempre quería ver para creer. El pueblo siempre iba con la vista adelante para ver, para creer. Esa era una debilidad del pueblo de Dios, ¿cierto? En que nosotros no debemos de imitar. Entonces, vemos ahí que en el día de ayer que se predicó del becerro de oro, Dios también le dijo que el pueblo era un pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Entonces, ¿qué es duras? ¿Qué es? Vamos a leer. ¿Qué es una persona o un pueblo de dura cerviz? ¿Verdad? Entonces vamos a leer que es obstinado, rebelde, insurgente. ¿Qué más? Es desobediente, sin propósito, prácticamente sin objetivos, ¿verdad? Pero ¿qué más significa también duro de cerviz? Cerviz significa la parte de atrás, ¿cierto?, de la persona, o sea, mayormente es la nuca, el cuello, ¿verdad? En otras palabras, cuando una persona, de forma figurada, cuando te inclina, quiere decir que es una persona no de dura cerviz, una persona que se está humillando, una persona que se está siendo obediente, una persona que busca propósito, una persona que se va a sujetar para alcanzar metas, ¿cierto?, en la vida. Y una persona que es de dura cerviz, cuando se le dice algo, ¿verdad?, es una persona de dura cerviz que es rebelde, que no acepta los cambios, que no acepta un liderazgo, que no acepta seguir hacia adelante, hacia unos obstáculos, hacia ir a la guerra. Entonces es de dura cerviz, es rebelde, contumaz, un corazón de piedra, una mente, no la mente de Dios, no la mente de Cristo, sino una mente rebelde. Esa es una persona o un pueblo de dura cerviz, ¿cierto? Israel, Dios le dice que Israel es un pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Que es de doble ánimo. Hoy está contento y mañana está desanimado. Hoy dice vamos a la guerra y mañana dice ya no voy a la guerra, ¿cierto? Un pueblo que dice yo estoy para seguir a Dios, estoy para buscar los propósitos de Dios, estoy para ayunar, pero después dice no, ¿cierto? Entonces es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo que no tiene propósito,
que no tiene finalidad de ser, que va como las nubes del cielo, hacia el norte, el sur, que llevada por el viento, ¿verdad? Sin sustento y sin fundamento. No sabe a dónde va, no sabe qué va a hacer, cuál es su propósito, ¿verdad? Entonces, Dios le dice así al pueblo de Dios, ¿verdad? Sigamos leyendo. Un pueblo de dura cerviz. Éxodo 32:9 dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo, ¿cierto? Es un pueblo de dura cerviz. O sea, ¿quién está escudriñando los corazones? ¿Quién está escudriñando la mente del pueblo? Es Dios. Y Dios es todopoderoso, ¿verdad? Que ve las intenciones del corazón, ¿verdad? Entonces lo declara así: este pueblo es duro de mente y duro de corazón para creer, para avanzar, para cumplir los objetivos, ¿verdad? Y un pueblo así no le agrada a Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene planes, tiene propósitos para alcanzar, ¿cierto?, hacia la tierra prometida. Y era una tierra donde fluye leche y miel, una tierra, hermanos, bendecida, rica, ¿verdad? Eso es lo que quería Dios para la descendencia de los patriarcas, de Abraham, para este pueblo. Pero este pueblo quería todo fácil, todo lo quería así, de balde. No le gustaba padecer, sufrir, todo lo quería a la merced, en la manito. Y Dios no es así, ¿verdad? Dios es un varón de guerra. ¿Qué más sigue? El siguiente versículo dice, Deuteronomio 10:16. ¿Qué nos dice? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dios sigue hablando a su pueblo que, ¿cierto?, es un pueblo de dura cerviz, o sea, que no cambia, ¿verdad? Pero aún así, Dios ama a su pueblo, amó a su pueblo, ¿verdad? Y también vemos al líder Moisés, que Moisés intercedió por el pueblo para que Dios no lo extinga, no lo avasalle, ¿verdad? Sino que Moisés intercedió por este pueblo dura de cerviz y pueda cumplir los propósitos de Dios, ¿verdad? ¿Qué más sigue? En el 31:27 dice: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viendo yo con vosotros hoy sois rebeldes a Jehová, ¿cuánta más después que yo haya muerto? Y es verdad, ¿verdad? Entonces Dios continúa diciendo más adelante que el pueblo de Dios es un pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Y todavía dice: cuando yo muera, cuando tú mueras, Moisés, el pueblo va a ser igual. ¿Se acuerdan de Josué? En su último discurso, ¿verdad? Él dice al pueblo de Dios: ustedes son un pueblo idólatra, un pueblo sin propósito, ¿verdad? Ustedes se han desviado de los caminos de Dios, se han ido a los caminos de la idolatría, en los caminos de los Baales, en adoración a ídolos, ¿verdad? Y no están buscando a Dios, no están en los caminos perfectos de Dios. Si ustedes quieren ir en pos de ídolos, en pos de adoración de otros ídolos, la puerta está abierta y pueden marcharse a esos lugares. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que le dijo Josué al pueblo, y el pueblo se arrepintió. Pero vemos ahí la secuencia, ¿verdad?, de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, siempre era un pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Sigamos. En Hechos 7:51, ya estamos en el Nuevo Testamento: duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. O sea, Hechos de los Apóstoles está relatando del Éxodo, ¿cierto? Y de Deuteronomio y también del Antiguo Testamento, donde dice nuevamente a los judíos, a los ortodoxos, ¿verdad? A los escribas, a los fariseos, que son de dura cerviz, ¿cierto? Como sus padres, o sea, como en el Antiguo Testamento, o sea, no cambian,
¿verdad? Siempre están ahí para poder oponerse. Una persona, un pueblo de dura cerviz, hermanos, siempre se va a oponer hacia el progreso, hacia los caminos perfectos de Dios, ¿cierto? Entonces, Dios no quiere que nosotros, la iglesia del Señor, seamos un pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Porque si la iglesia prácticamente es una iglesia de dura cerviz, entonces vamos a hacer lo de siempre. No hay propósito, no hay avance, no hay crecimiento, no hay obediencia, hay rebelión y al final la puerta se cierra del templo, ¿verdad? Pero Dios, como es Dios, ¿verdad? No va a querer eso, sino que Dios siempre va a poder enviar ministros del Señor, va a enviar personas para poder predicar la palabra, para poder enseñar a su pueblo, ¿verdad? Para capacitarlo y entrenarlo, ¿verdad? Para que sea un pueblo obediente, un pueblo que ame a Dios, que busque a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, ¿verdad? Hasta que pueda cumplir los propósitos. Y en el Nuevo Testamento, hoy en día, ¿cuál es nuestro propósito? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Hacia la tierra prometida? ¿Y dónde está la tierra prometida? Es en la patria celestial, a ese lugar donde Dios nos ha prometido. Jesús dijo, ¿cierto? Iré a preparar casa, una morada para cada uno de nosotros, sabiendo de que nosotros estamos como aves de paso en este lugar, ¿verdad? Y un día vamos a alzar vuelo hacia la tierra prometida. Este es nuestro fin, hermanos. Y Dios no quiere que nadie perezca, mas todos procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros no tenemos que ser de dura cerviz, sino ser obedientes, ser serviciales, ¿cierto? Ese es nuestro servicio. Ese es parte de nosotros, ¿verdad? De servir, de no ser orgullosos, ¿verdad? Entonces vemos ahí, queridos hermanos, que Dios, ¿verdad? Le dice a Moisés, le dice que su pueblo, el pueblo de Dios, es un pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Y Dios, ¿qué le dijo a Moisés? O Moisés, ¿qué le dijo a Dios? Sigamos. Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, ¿verdad? Entonces Moisés, ¿cierto? Dijo así, porque Dios le dijo, porque ustedes son duros de cerviz, yo no voy a ir con ustedes. Mi presencia no va a ir con ustedes, pero voy a enviar mi ángel. Señor, o sea que tú no vas a ir conmigo, no vas a ir con estos 2 millones de habitantes que son duros de cerviz, y tú te vas a quedar acá. No, yo no voy así, Señor, yo me quedo acá también. Yo no voy a dar un paso, ¿cierto?, para ir a la tierra prometida que tú le juraste a nuestros padres. Si tú quieres que yo vaya, Señor, tú tienes que ir conmigo. Tu presencia tiene que ir conmigo, ¿verdad? Entonces vemos, queridos hermanos, que Moisés ya había saboreado la presencia de Dios, ¿cierto? Esa comunión con Dios, ¿cierto? Ya había experimentado lo que Dios podía hacer con él, con su pueblo, y todas las maravillas que Dios había hecho en Egipto, Moisés había experimentado, ¿verdad? En la primera subida al monte Sinaí, una gloria de Dios, un trato especial con Moisés. Y en la segunda vez que subió al monte de Sinaí, Moisés vino pero radiante, ¿verdad? Que tenía que cubrirse prácticamente el rostro para que no brille mucho, porque no. Entonces vemos ahí, hermanos, que Moisés había saboreado la presencia de Dios, había saboreado estar con él en comunión, ¿cierto? Entonces él sabía que cuando Moisés iba a este lugar, Dios estaba ahí. Ustedes se acuerdan de columna de nube, ¿cierto? Columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. ¿Qué pasaba ahí? Moisés había aprendido bastante. Cuando el pueblo se detenía, era porque la nube se detenía, porque la presencia de Dios estaba ahí, guiando a su pueblo. Entonces Moisés decía, se detuvo la nube,
nos detenemos nosotros también, porque así declara el Señor. El Señor lo dice, entonces hay que ser obediente, ¿verdad? Entonces en el camino de la noche, porque también el pueblo de Dios caminaba de noche, había mucho frío en el desierto. ¿Qué hacía el Señor? Columna de fuego para abrigar a su pueblo. Y Moisés estaba experimentando, también el pueblo también. Entonces, hermanos, Moisés había experimentado que caminar en la presencia de Dios era maravilloso. Que caminar en la presencia de Dios, todo iba bien con Dios. Que cuando Moisés se enfrentaba a sus enemigos, Dios le daba la victoria. Que cuando Moisés caminaba en el desierto, Dios estaba adelante. Que cuando el pueblo tenía sed, Dios le daba agua. Que cuando el pueblo tenía hambre, Dios le daba pan. Cuando el pueblo quería comer carnes, Dios le daba carne. Aplausos para el Señor, querida iglesia del Señor. Entonces, Moisés había experimentado eso, ¿verdad? Es por eso que Moisés dijo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Yo me quedo acá con el pueblo. Acá perecemos. ¿Verdad? Entonces, sigamos. En Génesis 28:15 dice así: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haga hecho lo que he dicho, ¿verdad? Entonces, ¿quién saboreó esta presencia del Señor? Este engrandecimiento, Abraham, ¿cierto? Hubieron hombres que caminaron con Dios, ¿verdad? Y caminaron en la presencia de Dios. Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia, ¿verdad? Pero Dios estaba con Abraham, le hizo pacto perpetuo, en que le iba a engrandecer, lo iba a multiplicar, lo iba a prosperar grandemente, y Dios lo cumplió. Y no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo, ¿verdad? Entonces sabemos que Abraham, hermanos, tenía esa confianza en Dios, y Moisés también, ¿verdad? Entonces vemos ahí que Dios, ¿cierto? Que caminar en la presencia de Dios trae esto. ¿Qué trae? Anterior. Dice, porque lo va a guardar, ¿cierto? Yo voy a caminar contigo y te voy a guardar, te voy a proteger, te voy a guiar, ¿cierto? Te voy a engrandecer. Imagínate lo que le dice a Abraham. Digamos, Deuteronomio 20 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que caminar en la presencia de Dios hay victoria contra los enemigos. No hay muertes, no hay bajas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque Dios estuvo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, caminar en la presencia de Dios es una bendición. Dios prácticamente nos dice, si nosotros nos desviamos, ¿cierto? Y nos salimos de la presencia de Dios, de la cobertura de Dios, de la protección divina de Dios, vamos a perecer, vamos a penecer, nos vamos a desanimar, y prácticamente el enemigo nos va a destruir, porque no estamos en su cobertura, porque nos hemos salido de su camino, porque nos hemos desviado de su mirada, de su enfoque, ¿verdad? Entonces Dios nos demanda esto, iglesia del Señor. No hay que permitir que el enemigo u otros placeres de la vida nos saque, ¿cierto?, de la presencia de Dios, de los propósitos de Dios, de los caminos rectos de Dios. Otros quizás
podrán salirse de la presencia de Dios, pero tú y yo no, porque hemos aprendido, ¿cierto?, a caminar en la presencia de Dios, del cuidado de Dios, ¿verdad? En este año 2020 y en este año 2021, hermanos, hemos estado en la presencia de Dios, en los caminos de Dios, ¿verdad? No nos hemos alejado de la presencia de Dios, más bien hemos buscado más y más, ¿cierto?, en tiempos difíciles, de la presencia de Dios, de su cuidado, de su protección, de su provisión. Dios no nos ha desamparado, iglesia del Señor. Y como estuvo con Moisés, con Abraham, con Isaac, con Jacobo, con los apóstoles, Dios está con nosotros. No hay que menospreciarnos, ¿verdad? Tú eres la iglesia del Señor. Tú eres hijo de Dios. Hechura suya somos, ¿verdad? No somos un pueblo insignificante, somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Dios ha hallado gracia en nosotros. Y Él nos escogió de miles para ser escogidos y ser hechos hijos de Dios. Amén. Digamos, Isaías 43:2, ¿verdad? Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías, hermanos, caminaba en la presencia de Dios, igual que los profetas mayores y menores caminaban en la presencia de Dios. Señor, el Señor nos dice y te dice a mí que cuando camines por las aguas no te vas a ahogar, y cuando camines por el fuego no te vas a quemar. Palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay buenos fundamentos bíblicos que nos dicen acerca de la presencia de Dios, que caminar en la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, es lo mejor. Es lo mejor. El siervo David decía así: Señor, todo me puedes quitar, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu presencia, ¿verdad? Aunque David tenía flaquezas, había pecado, ¿verdad? Pero él se arrepentía, ¿cierto? Él estaba ahí, Dios estaba con David, y así también está con nosotros. Nosotros, hermanos, no somos perfectos, tenemos flaquezas, tenemos debilidades, pero hermanos, nosotros estamos ahí, ¿cierto?, pidiendo perdón constantemente, pidiendo fortaleza al Señor, ¿cierto? Estar siempre en la presencia de Dios, siempre. Iglesia del Señor. Digamos, la presencia de Dios prometida a su pueblo, ¿verdad? Entonces, Moisés, ¿qué le dice? ¿Cierto? Lo que le había dicho: no voy a dar ni un paso más, parafraseando el texto, si tú no vas conmigo, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Muy bien, Moisés, yo voy a ir contigo, ¿cierto? Yo voy a ir contigo, voy a ir con el pueblo hacia la tierra prometida. ¿Qué dijo Moisés? Ahora sí, Señor, hacia adelante, entonces, hacia la tierra prometida, hacia las bendiciones, hacia esa tierra que fluye leche y miel, a ver esas aguas abundantes, ¿verdad? Que tú le has prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, hermanos, 400 años, 800 años, hermanos, y se va a cumplir esa bendición de Dios, ¿verdad? Muy bien, mi presencia irá contigo y te daré descanso todavía. No se llama ese descanso porque es descanso de la tarea ardua que tenía Moisés. Ese descanso que da paz, que da esa paz que viene de Dios, ¿cierto? Ese descanso, ¿verdad? Digamos, Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios le dijo a Moisés: yo estaré contigo, mi presencia va a ser contigo, ¿verdad? O sea, con el pueblo de Dios. Moisés murió, ¿y quién sucedió a Moisés? Pues Josué. Dios también le dice que iba a ir con él, ¿cierto? El pueblo de Dios, que le dijo a Josué: así como Moisés, ¿cierto? Así como Moisés caminaba con Dios, yo también quiero verte que camines con Dios. Y Dios caminaba con Moisés, con Josué,
Y Dios que le dice, nadie te hará frente todos los días de tu vida. Y Dios le dice a la iglesia, nos dice a nosotros, Cintia, nadie te hará frente todos los días de tu vida. Todo está en ti. La palabra está en ti, Ana, hermana, que nos escucha. La palabra está en ti. Tómala. ¿Cierto? Porque cuando vengan las tempestades, cuando vengan los problemas, cuando vengan las crisis emocionales, las crisis económicas, políticas, toda, la palabra que está centrada, que está fundamentada en tu corazón y en mi corazón dirá, nadie, absolutamente nadie, nada me hará frente todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque voy a caminar en la presencia de Dios, porque Dios está conmigo, ¿cierto? Para poder ayudarme, para poder pasar las pruebas, pasar las aguas, el fuego, las pruebas que vienen a nosotros. Si le creemos a Dios, entonces vamos a caminar en esa plataforma, la plataforma de la palabra de Dios, en creer en Dios, ¿verdad? Entonces Moisés le creía a Dios, ¿cierto? Abraham le creyó a Dios. Entonces nosotros también tenemos que creer en Dios y no dudar de lo que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida. ¿Será cierto, hermana, que Dios me va a bendecir? ¿Será cierto que Dios me va a prosperar? ¿Será cierto que Dios me va a dar algo bueno, algo nuevo? Amén, créelo, porque así se dice su palabra, ¿cierto? Josué, un soldado de Dios, le creyó a Dios. Tú vas a ser el sucesor de Moisés, amén, y tú vas a introducir a este pueblo a la tierra prometida. Muy bien, copiado, y vamos a la guerra, porque yo sé, porque también Josué también estaba mirando, estaba viendo cómo Dios estaba bendiciendo a Moisés. Y entonces él dijo también, en este tiempo de liderazgo que me toca, Dios también está conmigo. Va a estar conmigo, ¿cierto? Me va a guiar para introducir este pueblo, ¿verdad? Y Josué sabía que Dios estaba con él. Y Josué caminó con Dios también. Y el ángel de Dios estaba ahí también. Cuando iban a tomar Jericó, y Jericó era una muralla impenetrable, ¿verdad? Y Moisés estaba ahí mirando ahí las murallas de Jericó, como era un guerrero, un estratega militar. Wow, esas murallas son grandazas. ¿Cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a destruir? ¿Cómo vamos a cumplir lo que Dios ha dicho? Porque hay que eliminar a todo hombre, a toda mujer, etcétera, etcétera. Y en el camino, ¿quién se le pareció? El ángel de Jehová, Cristo no encarnado. ¿Y tú quién eres? Le dijo Josué. Yo soy el ángel de Jehová, el varón de guerra. Y Jesús, el Cristo no encarnado, el ángel de Jehová le dijo, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Y Josué ya había aprendido de Moisés. ¿Qué hizo Josué? Le sacó las sandalias y adoró, no a un ángel, sino al ángel de Jehová, que es Cristo no encarnado, ¿verdad? Entonces Dios estaba allí en Cristo, ¿verdad? Prometiendo lo que dijo, que yo estaré contigo donde tú vayas. Tus enemigos van a ser destruidos, ¿verdad? Y te voy a introducir a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces Josué fue obediente, no fue duro de servir, sino que fue obediente a Dios y comenzó a poder destruir a sus enemigos, porque así Dios lo había establecido. Y como Josué era un militar obediente, copiado, Señor, copiado, Dios mío, avanzar, ¿cierto? ¿Qué más le dice? Otro. En conclusión, ya me están cortando, hermanos. En conclusión, iglesia del Señor, en Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la presencia de Dios, iglesia del Señor, va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida.
¿verdad? Así como estuvo con Moisés, también está con nosotros, con los apóstoles, con profetas. Dios está con nosotros, su presencia, el Espíritu Santo está con nosotros para poder ayudarnos, para poder protegernos, para poder estar allí, ¿cierto? En medio de la tempestad, de los problemas, Él nos va a sacar adelante. Él nos va a enseñar de Cristo, ¿verdad? Él nos va a redarguir de pecado. Amén. Entonces va a estar con nosotros todos los días. Su presencia de Dios no va a faltar en nosotros. Juan 1:2, porque somos hijos de Dios, somos hechura suya, hemos sido comprados a precio de sangre, hemos recibido las arras del Espíritu, el sello del Espíritu Santo, esa herencia, ¿verdad? Ahora, ese poder, esa presencia, ¿dónde está? Está en nuestro corazón, allí adentro, ¿cierto? En la parte espiritual. Digamos, en 1 Pedro 2:9 habla Pedro a la iglesia, prácticamente, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que somos algo especial para Dios. Caminamos en su presencia, debemos caminar en su presencia. Dios nos demanda, iglesia del Señor, santidad, ¿verdad? Que nos alineemos con Dios, porque somos su pueblo, un pueblo santo, nación santa, un pueblo escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Entonces, así como Dios prometió a Moisés y a su pueblo, ¿cierto? Esa presencia, ¿cierto? Esa presencia que iba a estar en Moisés y en su pueblo, en el pueblo de Dios, también Dios nos promete, ¿cierto? Que la presencia de Él, de Dios, va a estar con nosotros siempre, ¿verdad? Siempre, hasta el fin de nuestros días. Entonces, iglesia del Señor, no estamos solos. Dios, a través del Espíritu Santo, nos está capacitando, nos está entrenando para poder ser cada día mejores hijos de Dios, mejores siervos, mejores ministros, mejores hijos de Dios, de matrimonios, esposos, esposas. Dios quiere llevarnos a un buen recaudo. Dios quiere, hermanos, guiarnos a la tierra prometida. Nos quiere llevar hacia la eternidad, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, hermanos, que como dijo el apóstol Pablo, esta carne de muerte, como que nos lleva más bien no a buscar a Dios, sino a buscar los deleites y placeres de la carne. Como que este cuerpo nos lleva más hacia el pecado que a buscar a Dios, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me puede librar de esto? ¿Cierto? Pero ahí está la salida. Con la presencia de Dios, ¿cierto? En la presencia de Dios, buscando a Dios, ¿cierto? Buscando a Dios, buscando su presencia, lo vamos a lograr, ¿verdad? No doblegarnos ante el pecado, porque el pecado está ahí, al acecho, ¿cierto? Y recordar, hermanos, que no tenemos que ser hombres ni mujeres de dura cerviz, sino que siempre tenemos que pensar de que Dios tiene planes con nosotros, tiene propósitos con nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que ser guiados por Dios, ¿verdad? A veces decimos: el pastor parece que no tiene planes conmigo. Pero es que no, yo no tengo, yo digo, voy a hacer planes contigo, pero a veces no son los planes de Dios, ¿cierto? Cada uno va a encontrar su ubicación perfecta en este lugar para mejorar en todo, ¿cierto?
para mejorar en cada área. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va a llevar hacia esa libertad en Cristo para ser mejores, ¿cierto? Si estamos mal delante de Dios, si estamos desviándonos de Dios, de su presencia, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, ¿cierto? Arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de lo que estamos haciendo, arrepentirnos, quizás tenemos por ahí un ídolo, ¿cierto? Que estamos adorando a un ser que no es Dios. Entonces, arrepentirnos de todo y decir, Señor, ahora sí te voy a servir, porque yo y mi casa serviremos a Dios, serviremos a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso, a ese Señor que nos rescató del pecado, a ese Señor Jesús que nos libró de la muerte eterna, que nos libró de Satanás y que nos libró del pecado y que nos llevó ¿a dónde? A una vida plena, a un nuevo nacimiento, y nos tiene preparada una morada para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, queridos hermanos, no tenemos que decir, ¿iremos a la patria celestial, hermana Marisa? Amén. No vamos a decir, no sé, hermano, quizás de repente, no sé, porque el único que sabe es Dios. No, tenemos que creer y confesar de que con nosotros y con la iglesia nos vamos hacia la patria celestial, queridos hermanos. Dios, ¿cierto? En Juan capítulo 14, Él ha ido a preparar morada para cada uno de nosotros, ¿cierto? O sea, la presencia de Dios está prometida para la iglesia del Señor. Y no solamente aquí en la tierra, sino para toda la eternidad. ¿Crees esto? Sí, Señor, creo. Entonces hay que seguir adelante buscando más y más a Dios. Como dice en Isaías 55, 4, 3 o 6, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque después es imposible ubicar a Dios. Porque la iglesia ya no está acá, sino que la iglesia estará con el Señor. Así que, iglesia, muchas bendiciones para cada uno de vosotros. Gracias a nuestros hermanos que nos están siguiendo a través del Facebook. Muchas bendiciones a todos. Y vamos a orar para que el Señor siga bendiciendo a la iglesia, siga bendiciendo a cada una de las familias, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ponemos de pie, iglesia, el Señor, y vamos a orar. Señor, gracias te damos por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos has prometido que tu presencia va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque lo creemos, porque así dice tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia que está aquí, Señor, en el templo, llena los cedros para poder buscar más de tu presencia, para que tu palabra, Señor, pueda cumplir los propósitos para los cuales fue enviada, para los matrimonios, etcétera. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y saludos también para nuestro hermano Christopher, que está atento, apercibido, y a todos nuestros hermanos pequeños, jóvenes, adolescentes que nos están mirando en las redes sociales. Que Dios me lo bendiga, iglesia del Señor. Bye. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia de tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo, De mañana y de noche, en tu entrada y salida, tu llanto, alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida. Tu llanto, alegría, Él te da.